Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy haremos un reencuentro de lo que se inició la semana pasada con sus conocimientos previos y una breve investigación que tuvieron que realizar respecto al tema de la reproducción humana. Espero que pueda aclarar todas las dudas o inquietudes de lo que anotaron en el cuadro de lo que me gustaría saber. Así que iniciemos. La reproducción humana. Decimos que la reproducción humana es la unión de las células sexuales masculinas, que sería el espermatozoide, y las femeninas, los óvulos, para crear un embrión y así permitir la formación de un nuevo ser. ¿Qué se necesita para concebir un nuevo ser humano o como socialmente lo vemos, un bebé? Bueno, primero, hombre y mujer necesitan una maduración no solo física, sino también mental y emocional. Y además, muy evidentemente, también se necesita una maduración a nivel físico o de mis órganos, que son los que me permiten procrear a un nuevo ser. ¿Y cómo se prepara una persona físicamente? Pues bien, hablaríamos que se necesita entrar a la etapa de la pubertad, que es la primera etapa de la adolescencia. Es donde se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de concebir una nueva vida. Inicia entre los 10 y 11 años y finaliza aproximadamente a los 20 años. Al experimentar ciertos cambios físicos, se alcanza la madurez sexual gracias a las hormonas masculinas y femeninas. Aprendamos a diferenciar. Muchas veces hemos escuchado el término de pubertad o adolescencia y pensamos que pueden ser palabras sinónimas, pero en realidad no es así. La pubertad se encuentra dentro de las etapas de la adolescencia y es que esta es la etapa de cambios solo físicos que experimentan tanto el hombre como la mujer y que más adelante estudiaremos, mientras que la adolescencia incluye los cambios físicos que se denotan en la pubertad, pero también concibe los psicológicos, los emocionales y también sociales. Caracteres sexuales. Bueno, si no recuerdan qué es un carácter sexual, son los rasgos que diferencian a los hombres de las mujeres. Existen dos tipos o toda persona pasa por dos etapas. Los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios. En cuanto a los primarios, incluyen diferencias desde el nacimiento y tienen que ver con el órgano genital con el que nace, en el caso del hombre el pene y en el caso de la mujer la vagina. Esta diferenciación es lo que se puede conocer como un carácter sexual primario, pero también está determinado por los cromosomas genéticos, que en el caso de la mujer es doble X y en el caso del hombre es X y Y. Todos sabemos que estamos concebidos por ADN, que cuando ustedes lleguen al colegio lo van a estudiar con muchísima más profundidad. Si microscópicamente los especialistas toman un ADN de un hombre o una mujer, pueden ver esta concepción de los microsomas y así poder diferenciar cuando se trata de un hombre y cuando se trata de una mujer. En el caso de los caracteres sexuales secundarios, son los cambios que suceden antes de alcanzar la etapa adulta y que se ven marcados con la pubertad. Las hormonas sexuales son las responsables de la aparición de los caracteres secundarios. Cambios que experimenta el hombre y la mujer durante la pubertad. Antes de iniciar a ver los cambios que tal vez muchos de ustedes ya han comenzado a experimentar en su cuerpo, es importante explicar que esto no se da de la noche a la mañana. No es que nuestro cuerpo dice, hoy cumplí 10 años, hoy tengo que comenzar a cambiar. No. ¿Por qué? Porque se dan casos en el que estos cambios se presentan antes de los 9 años, que estaríamos hablando de una pubertad precoz, o bien posterior a los 10 años, que estaríamos hablando de una pubertad tardía. ¿Cuándo es que se comienza a dar esta etapa en mi cuerpo? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que ya estudiamos entre la relación
del sistema nervioso y el sistema endocrino. Sabemos que el cerebro no solo trabaja a nivel de lo que nuestros órganos de los sentidos captan, sino que a nivel interno también puede desarrollar respuestas a partir de lo que hormonalmente, es decir, mi sistema endocrino le transmite para que él pueda dar las respuestas necesarias. Entonces, es a través de la relación del hipotálamo y la hipófisis que llegan a darse cuenta que es el momento ideal para comenzar a segregar las hormonas femeninas a nivel de gónadas, que ya lo hemos visto, a nivel femeninas y a nivel masculinas para comenzar a dar esos cambios. Una vez que nuestro sistema endocrino le indica a nuestro cerebro que las gónadas tienen que comenzar a trabajar y a producir las hormonas, es que se comienzan a dar estos cambios. Entonces, en el caso de las mujeres, se puede percibir que las mamas crecen y se destacan los pezones, situación que no se da en las niñas. Los genitales también se engruesan, se da el aumento del grosor de los muslos y las caderas. También la piel se vuelve más grasa, esto se da tanto en hombre como mujer. Hay una tendencia a que la piel se vuelva más grasa y por ende se da la aparición de acné, que esto no es algo generalizado, en algunos es más marcado que en otros. En el caso del hombre y la mujer también se da un cambio de voz, sin embargo es más pronunciado en el hombre. Aparece vello en las axilas, también los vellos en las piernas y en los brazos aumenta, que también es mayor percibible en los hombres que en las mujeres. En el caso de los hombres aparece el vello facial, los hombros se ensanchan, se desarrollan los músculos, el pene aumenta de tamaño y se oscurece y los testículos se agrandan. Hormonas sexuales. Como dijimos, los encargados de hacer los cambios o los caracteres sexuales en hombres y mujeres son las hormonas sexuales y estas están íntimamente relacionadas con el sistema endocrino y el sistema nervioso. En el caso de los hombres, la hormona sexual es la testosterona, que es creada en los testículos, ahí es donde se forma. Es la encargada de producir los espermatozoides, que son los que van a permitir la reproducción humana, es decir, la creación de un nuevo ser. Y también la testosterona es la encargada de los cambios secundarios que se dan en los hombres que acabamos de estudiar, además de la fecundación del óvulo mediante la eyaculación. En el caso de la mujer, las hormonas femeninas son los estrógenos y las progesteronas, son dos, y también se crean en los ovarios. Los estrógenos se encargan de la aparición de los caracteres sexuales secundarios estrógenos, mientras que la progesterona prepara el útero para recibir el óvulo fecundado. Veamos que en cuanto al hombre, que solo tiene una hormona y es la encargada tanto de los cambios secundarios, así como de perpetuar un nuevo ser a través de la producción de espermatozoides, en el caso de la mujer tiene dos hormonas que cumplen las tareas de manera muy específica. Los estrógenos se encargan de la aparición de los cambios secundarios, mientras que la progesterona es la encargada de preparar el útero para poder ser fecundado y así crear la vida de un nuevo ser. Los cambios físicos y su relación con las emociones, que esto es una parte fundamental que tal vez muchos ya han comenzado a percibir. Las hormonas no solo son las encargadas de que los hombres y las mujeres experimenten cambios a nivel físico, sino también de que los perciban a nivel emocional. Y es en el área emocional y también en el área social de cada persona. Algunos de estos cambios son que ocurre un aumento en los niveles de impulsividad, es decir, que yo no pienso dos veces las situaciones para realizarlo, o bien me altero con mayor facilidad de alguna situación que no estoy de acuerdo. El cuidado personal se vuelve más importante. Tal vez ustedes, algunos, cuando estaban más pequeños, los mandaban a hacer un mandado a la pulpería, por ejemplo, y no les importaba si iban sin bañar. En este momento sí, ¿por qué? Porque entra el tema de que qué vergüenza, si me topo a alguna persona que me conoce, entonces no puedo ir ahí, necesito arreglarme un poco más. Las amistades y las relaciones de pareja
Favorecen la búsqueda de interacción social. Es muy normal que a estas edades ustedes se interesen en los amigos. Entonces quiero tener un mayor círculo social y también con esto se comienzan a dar las relaciones de pareja donde ya yo comienzo a ver con mayor atracción a las mujeres o a los hombres. Y esto es lo que hace que se incremente mi interacción social. Se comienza a pensar en planes de vida que incluye la profesión que se desea ejercer. Tal vez de pequeños nos preguntaban qué queríamos ser cuando creciéramos y pensábamos en alguna, pero ya en esta etapa lo comenzamos a formalizar un poco más. Vemos, por ejemplo, que necesito realmente aprovechar mis estudios para poder llegar a la universidad y desarrollar así una carrera que pueda ejercer y que pueda tener una mejor estabilidad, situaciones que tal vez yo no tomo en cuenta cuando estaba más pequeño. Vamos a entrar en otra etapa muy importante y es importante, valga la redundancia, aclarar que el ciclo menstrual o la menstruación en sí, como se conoce, no es un tema de mujeres, es un tema tanto de mujeres como hombres y es muy importante que los dos estén informados de lo que sucede. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando se pueda concebir una relación en pareja, es un tema que le compete a los dos y que los dos, si no conocen qué es lo que está sucediendo, necesitan buscar ayuda profesional o informarse en distintas fuentes. ¿Ok? Hablamos que el ciclo menstrual procede o se define como la ovulación, que es un proceso en el que los cambios hormonales hacen que el ovario libere un óvulo para dar inicio con el ciclo menstrual. De igual manera, esto se da con la relación del sistema nervioso con el sistema endocrino. Una vez que mis gónadas, en el caso de las mujeres, los ovarios, comienzan a trabajar, y la progesterona, que es la encargada de preparar el útero de la mujer, va a comenzar a producir óvulos que se van a liberar. Inmediatamente que se liberan es cuando se comienza con el ciclo menstrual y en la mujer se da la primera aparición de la menstruación. Ocurre una vez cada ciclo menstrual, que se da aproximadamente cada mes, y se produce a la mitad del ciclo aproximadamente en el día 14, que más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. La menstruación sucede cuando el óvulo no es fecundado y se expulsa junto con el óvulo a través de un sangrado vaginal que también se puede percibir cuando se orina. Fases del ciclo menstrual. Prestemos mucha atención porque es un tema muy simple, pero es importantísimo que todos lo comprendan. Hablamos que el día 1 de la menstruación se ve marcado con el inicio de la menstruación, es decir, cuando aparece el sangrado y la mujer lo comienza a percibir desde la primera menstruación que tiene. Entonces, ese es el día número 1, que más adelante lo explicaremos. El inicio de la menstruación en sí lo que quiere decir es que como el óvulo no fue fecundado, el útero tiene que limpiarse, entonces expulsa la cavidad que se hizo para que se pudiera implantar ese óvulo fecundado y como no se dio, se tiene que limpiar. Entonces es lo que nosotros podemos observar como el sangrado. ¿Ok? Del día 1 a aproximadamente el día 14, mientras que la menstruación puede durar aproximadamente de 5 a 8 días, después de ese tiempo que comienza a limpiarse, en mis ovarios, que es muy importante explicar que los dos no trabajan al mismo tiempo, sino que en un mes trabaja uno y al siguiente mes se alterna otro, o bien durante 2, 3 meses puede trabajar el mismo y luego trabajar otro. Eso naturalmente el cuerpo lo realiza. Entonces, un ovario cada mes va a comenzar dentro del ovario a agrandar óvulos, a madurarlos, sería la palabra correcta. Entonces, durante ese primer día de menstruación al quinto, octavo día, que ya totalmente se libera el endometrio, que es la palabra correcta de ese revestimiento que se hizo en el útero, dentro del ovario se va a comenzar a madurar un óvulo, que un dato importante es que un óvulo, por más de que es muchísimo más grande que un espermatozoide, en la vida real sería como ver la puntita a un lapicero. De ese tamaño es un óvulo, es sumamente pequeño. Dentro del ovario se va a comenzar a madurar y es el día 14, cuando ya está totalmente maduro, que el ovario se va a abrir y va a permitir la liberación de ese óvulo.
¿ok? Del día 14 al día 16, ese óvulo que salió del ovario va a comenzar a pasar por las trompas de falopio, que las trompas de falopio tienen unas pequeñas vellosidades que va a permitir que el óvulo comience a moverse, y en ese proceso es en el que el óvulo va a estar esperando que algún espermatozoide llegue para ser fecundado. Aunque no llegue ningún espermatozoide, el óvulo va a seguir el proceso hasta llegar al útero. Es importante también decir que del día 14 al día 16, que es cuando el óvulo está haciendo el recorrido para llegar al útero, en el útero, con ciertas sustancias hormonales, se va a dar un engrosamiento de la capa y se va a volver a formar el endometrio. ¿Por qué? Porque esta capa se necesita para que en caso que el óvulo fuera sido fecundado, se pueda implantar. Es como si se fuera a pegar. Es que nos tenemos que imaginar como si fuese un velcro, ¿ok? Esto que se pega, que a veces tienen los bolsos y demás, y ocupamos algo donde se pueda pegar, porque si el útero estuviera limpio, ese óvulo automáticamente se cae. Por eso es que si se dan en fases posteriores donde el endometrio todavía no está formado, una pareja cuando realmente quiere concebir un bebé no lo va a lograr. Entonces se necesita del día 14 al día 16 que se vaya formando este endometrio para que una vez que baja el óvulo se implante, es decir, se una al endometrio. Ahí se va a quedar pegadito y no se va a mover. Ahora, si del día 16 al día 18 el óvulo permanece ahí pegado en el útero y del día 18 al día 28, es decir, durante aproximadamente 10 días, si ese óvulo no fue fecundado, hormonalmente el cuerpo dice que es necesario hacer una limpieza porque no se va a dar una nueva concepción. Una vez que el óvulo es implantado con el espermatozoide, ahí se comienza a dividir celularmente para que se dé la creación de la nueva vida. Pero cuando no fue fecundado, el cuerpo automáticamente se da cuenta y necesita comenzarlo a limpiar y entonces se desprende. Se desprende tanto el endometrio como el óvulo y es lo que las mujeres pueden percibir como la menstruación. Es importante añadir que la primera etapa en la que se crea, en la que se está formando, madurando el óvulo dentro del ovario, se llama fase folicular. ¿Ok? Fase folicular, que es cuando se está formando. Ahora, cuando el óvulo sale del ovario y comienza el recorrido, se llama fase ovulatoria, que es cuando las mujeres se encuentran fértiles. Es lo que conocemos, que dicen que o se tiene que cuidar para no quedar embarazada si no lo quiere, o bien si andan buscando tener un bebé, es el tiempo que tienen que utilizar para poderlo concebir. Se llama fase ovulatoria. Ahora, la fase entre la que se implanta el óvulo en el útero y se desprende al día 28 se llama fase lútea, que pueden relacionarlo con el luto que nosotros guardamos cuando algún familiar o algún ser querido se muere. Se llama fase lútea porque es donde se da el desprendimiento tanto del endometrio como el óvulo. ¿Ok? Igual, iniciamos. Una vez que se desprende, vamos a iniciar la menstruación, que es lo que podemos percibir como con un poco de sangre. Podemos ver ciertas, como una especie de, vamos a ver, de fibras con la menstruación, ¿ok? Y nuevamente al octavo día el ovario comienza otra vez a madurar otro óvulo para que salga y ahí el ciclo continuamente se está repitiendo. Algunos síntomas que pueden percibir las mujeres antes y durante la menstruación pueden ocasionar ciertos dolores. Esto no es algo, una regla establecida. Algunas mujeres los pueden percibir, otras no. Sin embargo, es importante aclarar que estos síntomas nunca deben incapacitar el desarrollo de la rutina. Es decir, cuando ya una mujer pierde el conocimiento, no soporta levantarse de la cama o algunos otros síntomas todavía un poco más graves, cuando se presenta una situación así de compleja,
es importante entonces buscar ayuda de un profesional, que en este caso sería con el ginecólogo, que es el médico especializado en valorar esta área. Algunos síntomas comunes que pueden presentar las mujeres durante la menstruación es dolor de cabeza, aparición de acné, porque las células o las hormonas hacen que se dé un aumento de la grasa y por tanto puede aparecer el acné. También se incrementan las ganas de comer o por decir la ansiedad. También se pueden presentar episodios de cambios de humor, es decir, estoy muy alegre y de un pronto a otro cualquier situación, una película o algo que vi, algo que me contaron que es muy triste, entonces puedo comenzar a llorar. Se dan dolores en los pechos y también se pueden dar dolores lumbares y en el estómago. El estómago tiende a inflamarse y puede guardar gases, lo que puede ocasionar flatulencias. Unos aspectos importantes de retomar es que la menstruación es un periodo que se repetirá cada mes mientras el óvulo no esté fecundado. Una vez que esté fecundado, que eso lo veremos la próxima semana, desaparece la menstruación. Este ciclo ocurre en un ovario y luego en el otro, es decir, que se alterna mes a mes como se los dije anteriormente. La menstruación desaparece aproximadamente entre los 45 y 55 años y este proceso recibe el nombre de menopausia. Un dato curioso es que en el caso de los hombres, las eyaculaciones nunca desaparecen. Es decir, un hombre podría tener 70 años que si los espermatozoides todavía tienen una buena fertilidad, entonces podría dejar a una mujer embarazada si la mujer también es fértil. ¿Ok? En el hombre nunca va a desaparecer la eyaculación, pero sí lo que va perdiendo es la fertilidad de los espermatozoides. Y con eso también es importante aclararles que mientras que en la mujer, bueno, aparte de los cambios físicos que dijimos, un detalle muy marcado que hace ver que la mujer está entrando a la pubertad es la aparición de la primera menstruación. En el caso de los hombres son eyaculaciones involuntarias, es decir, que pueden estar durmiendo y cuando se levantan ven que tienen la pantaloneta o el boxer con lo que duerman que está mojado y no es porque propiciaron algo y esto se los digo con la mayor seriedad, sino eso lo que quiere decir es que mis testículos están comenzando a generar testosterona y es un proceso muy habitual que se den eyaculaciones involuntarias. Puede ser uno de los mayores rasgos de que el hombre también esté entrando a la pubertad. Ok, chicos y chicas, esto sería la explicación por el momento. Sigamos con las actividades y como les dije, la próxima semana entraríamos en el tema de la fecundación, es decir, cuando durante el ciclo menstrual el óvulo, si es implantado con un espermatozoide y entonces podemos entrar al tema de la fecundación. Nos vemos.